Hoy me gustaría que analizáramos el error de la película El Proyecto Adam. ¿Esta película de qué trata? Trata de viajes en el tiempo. Concretamente, el actor viaja al pasado, ¿cierto? Para solucionar, digamos, que una mujer, una señora, pues quiere tomar un control malo con esos viajes en el tiempo, quiere hacer cosas malas, entonces él va a destruir eso y por eso necesita viajar al pasado. ¿Por qué esta película tiene un error? ¿Por qué la película El Proyecto de Adam tiene un error? Eso es lo que vamos a ver en este video. Inicialmente quiero decir que la película tiene enseñanzas muy bonitas. La película, en verdad, para verla, pues uno, digamos que respecto a las emociones, es bastante, digamos, valiosa, ¿cierto? Porque nos ayuda, digamos, a tener mejores vínculos y demás. Pero, pero, esta película, el error que presenta es el que yo quiero analizar acá y es el hecho de que al tratar temas que tienen que ver con la física, caen en el problema de que, por ejemplo, no asumen algo que se insiste mucho en la física y es la paradoja de los viajes en el tiempo o la paradoja del abuelo. No la asumen. ¿Y cuál es esa paradoja? El problema que implicaría viajar al pasado, ¿cierto? Esta película asume esa paradoja y es como si la hubiera resuelto ya, pero no se puede resolver porque esta paradoja del abuelo es una paradoja, no tiene respuesta. ¿Y qué es lo que dice la paradoja? Que si uno, vamos a exagerarla un poco, pero para que veamos el problema de los viajes en el tiempo, si uno va al pasado y mata, por ejemplo, al abuelo de uno, ¿cierto? Esto ya no podría haberse dado porque, digamos que yo ya no podría haber existido para poder haber viajado, porque si yo maté a mi abuelo, ¿cómo es que yo fui capaz de viajar al pasado? Pero ¿por qué esta película resulta un problema con respecto a esas paradojas? Porque la película parte de que se hace un viaje en el tiempo y es un viaje en el tiempo que estaría eliminando esa paradoja, ¿cierto? O sea, es como no nos interesa esa paradoja que todo el mundo conoce, la mayoría de personas que, pues, la mayoría de personas o ese tema es muy conocido, el problema de la paradoja de los viajes en el tiempo o el problema de la paradoja del abuelo, la mayoría lo conoce cuando empieza a explorar sobre los viajes en el tiempo, pero esta película pasa de largo esa paradoja. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que cuestionemos en este video? Es el hecho de que las películas son muy interesantes, pero hay que saberlas ver como películas. No, las películas no nos tienen que estar diciendo la verdad, las películas no tienen que ser pura ciencia. Incluso en esta película mezclan cosas de la ciencia que sí son válidas, pero también la mezclan con lo que yo te digo, y es el problema de no asumir esa paradoja del abuelo. ¿Qué quiero insistir yo en este video? ¿Qué quiero enseñar? Y es el hecho de que esta película habla de viajes en el tiempo, pero no soluciona el primer obstáculo, y es la paradoja de los viajes en el tiempo. O sea, lo primero, con lo primero que uno se enfrenta al analizar los viajes en el tiempo es con esa paradoja. Y esa paradoja, para las personas que hicieron esta película, esto es algo que no existe y entonces pasan simplemente a asumir que viajamos al pasado. Entonces esto es un error científico. ¿Por qué? Porque si uno examina la paradoja, realmente tiene mucho sentido en cuanto a su dificultad para poder entonces llevar a cabo los viajes en el tiempo. Y es que si nosotros viajamos al pasado y matáramos a nuestro abuelo, ya de entrada no podríamos haber viajado, porque no estaríamos existiendo. O sea, ¿cómo hicimos para viajar si no existiríamos? O sea, el universo no está permitiendo eso. Por esa lógica que sigue el universo mismo, no podemos viajar a ese pasado, ¿cierto? Porque no podríamos, porque habríamos matado a alguien del cual luego nosotros, digamos, surgiríamos. Entonces esto genera un problema que en la película no se asume. Y miremos cómo aborda en la película Los viajes en el tiempo. Ignora la paradoja del abuelo, simplemente nos pone en la situación del pasado, hace que el actor principal viaje al pasado y entonces el problema empieza a girar ese en torno a, ay, no digas tal cosa o no digas tal otra o evita esto o evita aquello,
como si ese fuera el problema real de los viajes en el tiempo. No, ese no es el problema de los viajes en el tiempo, es que ya de entrada esa paradoja muestra que no pueden realizarse. Y es una paradoja que no tiene solución. O sea, no es algo caprichoso, no es un problema a solucionar por un superfísico o un colosal físico que tenga un cerebro gigante. No, no tiene nada que ver con eso. Que se reúnan los mayores físicos a solucionar esa paradoja. No, es que no es un tema de... Es que la paradoja ya muestra cómo la realidad no está permitiendo, por la lógica en la que se desenvuelve la misma realidad, no permite que se pueda viajar al pasado, no permite estos viajes en el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al hacerlo caes en esa pregunta de si yo puedo viajar y matar a mi abuelo, ¿cómo es que existo? Y eso no es simplemente que uno se pueda quedar pensándolo para dar resolución, no, es que no se puede, porque es una paradoja. Entonces, en este caso, la película gira en torno a otro asunto y es que no digas tal cosa, no digas tal otra acá, oye, no quiero saber esto, tal vez no quiero saber aquello. Y es como, no, es que eso no es ese no es el problema del viaje en el tiempo. El problema del viaje en el tiempo fue que ya se hizo y no se explicó cómo fue que se hizo. Obviamente el video no tiene que estar explicando, bueno, vamos a viajar de esta manera, sino que asume que sí es posible ese viaje, ¿cierto? Pero no asume esa paradoja. Incluso la película presenta un problema porque uno de los actores es físico y él ahí mismo cuando se encuentra en una escena, él dice como, ay, hicieron un viaje en el tiempo, como si los físicos, la mayoría estuvieran asumiendo que sí es posible ese viaje en el tiempo cuando un físico honesto sabe lo que trae la paradoja de los viajes en el tiempo. Sabe que eso es una traba colosal para realizar los viajes en el tiempo y que no es algo simplemente que uno se siente a analizarlo y lo vaya a poder luego quitar con una meditación profunda, no, de un sueño profundo, no, no se va a poder realizar el viaje en el tiempo. Y este físico en esas escenas es como que asume, ¿cierto? Pasan ciertas circunstancias y dice, ¡ah! Ustedes entonces viajaron en el tiempo, ¿cierto? Como, uy, como que ya lo sabía. Pues se sorprende, pero en un sentido de que ya sabía que ustedes iban a hacer ese viaje en el tiempo. Y entonces esto es algo muy extraño porque es como poner a personas de la ciencia a decir cosas que no son científicas. Pero si hacemos otra lectura de la película, podemos entenderla, que las películas no tienen por qué ser documentales o las películas no tienen por qué responder a la ciencia como tal. En ese sentido, esa película no presenta ningún error. En ese sentido, la película uno la disfruta, uno se entretiene, uno aprende sobre las emociones, uno juega, deja volar la creatividad. En ese sentido, de no estarle pidiendo ciencia a la película, en ese sentido es válida, ¿cierto? Que si la película quiere mezclar cosas de ciencia o no, eso también es válido. Es una película que no se trata de la película de decir yo les voy a mostrar lo verdadero. En la medida en que la película no está diciendo yo les voy a mostrar lo verdadero, pues ahí no hay ningún problema porque nos tenemos que entretener. El problema es cuando nos creemos este tipo de películas y asumimos que así como lo muestra esa película se puede viajar en el tiempo. Y siempre te voy a insistir, recuerda el problema de las paradojas en el tiempo. Recuerda la paradoja del abuelo y más bien disfruta de la película. Imagínate cómo esto fuera posible, pues disfrutando simplemente de la película como una ficción. Y mira que incluso en esa ficción hay emociones. En esa ficción, aunque eso no pueda ser posible, aunque no vaya a ser posible, nosotros podemos realizar incluso películas que simularían eso, simularían algo que no va a poder hacerse, pero la película muestra toda una historia en una situación que es posible, pero desde la ficción. Mira acá lo interesante de nuestra creatividad, de nuestro poder creativo. Viajar en el tiempo no es posible, pero podemos hacer películas que simulen como si fueran posible y disfrutar de ellas y sentir emociones, tristezas, alegrías. Entonces, mira que es una manera muy interesante de haber hecho una interpretación a esa película. Espero que la puedas ver, que la disfrutes y nada, pues la idea era mostrar el error que tiene esa película y de qué manera podríamos interpretarla para que no le viéramos error y qué podemos sacar de las películas que nos hablan de temas de la física para no estarnos simplemente creyendo todo lo que nos dicen las películas, sino que las podamos meditar, las podamos gozar y las podamos disfrutar. Bueno, este video recuerda que lo hice con todo el cariño, que disfrutes de nuestro contenido, del contenido y recuerda que el conocimiento está para ser compartido.